Los afortunados del Apocalipsis. Sí, puede ser muy afortunado, supremamente bendecido, como vimos en el primer video sobre esta serie de estudios, lo que significa ser afortunado, supremamente bendecido, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Hoy vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14:13 del libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, sobre lo que tienes que hacer para ser afortunado en los momentos más difíciles de tu vida, incluso cuando llegue la muerte. Cómo ser supremamente bendecido aún en ese momento. Entonces, bueno, bienvenido a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia, en nombre de la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y mi persona, Carlos León. Siempre estamos muy agradecidos y felices de que nos acompañes a este espacio, sobre todo también que nos ayudes a ayudar a otros, compartiendo, suscribiéndote, dando un like. Segundos para ti, horas para nosotros para poder ayudar a otros, tú solamente con, insisto, suscribirte, compartir y darle un like a esta publicación. Gracias. Los afortunados del Apocalipsis, bienaventurados, la misma palabra que significa en griego supremamente bendecido. Vimos en el video pasado que el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de ánimo para una iglesia que está sufriendo y que su sufrimiento se va a intensificar. Entonces, un mensaje en símbolos, con elementos dramáticos para transmitir verdades, no un mensaje literal, que lo que busca es cuidar la información, porque bueno, quien estaba causando el sufrimiento era el Imperio Romano en la iglesia, en contra de la iglesia, persiguiendo a la iglesia, haciendo sufrir a la iglesia del Señor. Entonces, iban a destruir el mensaje si salía Tácito, que, tranquilos, Dios vence siempre, va a destruir el Imperio Romano, va a acabar con el enemigo de la iglesia, ustedes son más que vencedores. El Apocalipsis, como vimos la vez anterior, solamente faltan dos cosas por cumplirse. Es un libro histórico también, que se escribió por una necesidad que tenía la iglesia del primer siglo, específicamente las iglesias de Asia. Y esas dos cosas que faltan por cumplirse es que Satanás sea arrojado al infierno y que Jesucristo venga por segunda vez. Eso no quiere decir que la historia no sea cíclica, que no tiende a repetirse y que no haya aplicaciones para ti hoy. Aplicaciones que primeramente tú tienes que ver cuál es la verdad, que lo que significó para los hermanos del primer siglo, para luego ver cómo esa verdad aplica para ti hoy. Entonces, en el capítulo 14, versículo 13, dice que bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí. ¿Por qué? Porque van a descansar de sus trabajos, de su dolor, su sufrimiento, sus penas, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, morir en el Señor es ser supremamente bendecido en el libro de Apocalipsis. Por lo general, la muerte para nosotros los seres humanos es terrorífica, es una muy mala noticia, es símbolo de dolor, de penuria, de luto, de sufrimiento. Pero en la Biblia, morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Para él vivir es Cristo, Filipenses, lo dice en Filipenses, para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Para el cristiano que muere en el Señor, es una ganancia tremenda, porque parte de este mundo de dolor, de sufrimiento, de tristezas, de trabajo, de enfermedades, a una eternidad de descanso eterno, de paz eterna en la presencia de nuestro Dios. Y ese es el mensaje que quiere transmitir aquí el capítulo 14 de Apocalipsis con esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque ciertamente se iba a arreciar la persecución en contra de la iglesia del Señor en el primer siglo, Domiciano la cabeza, y muchos cristianos incluso no solamente iban a sufrir, sino hasta perder la vida. Y Dios les está recordando por medio de este pasaje que eres supremamente bendecido por morir en Él. Por morir en Él, porque vas a descansar eternamente por esas obras de fidelidad que te acompañaron, por esas obras de fe que te acompañaron, porque la fe sin obras es muerta. Entonces sí, ahí el capítulo 14, Dios quiere decirle a la iglesia, mire, le tuve paciencia al Imperio Romano, envié una serie de, como por decir, de advertencias. Los 7 sellos, lo que muestran son advertencias, cada sello que se va abriendo, las 7 trompetas, advertencias. El pueblo romano y el gobierno romano no se quiere arrepentir, siguen siendo instrumentos de Satanás para causarle dolor al cristiano, a la iglesia, para que la gente, el cristiano, niegue su fe, se aparte de Dios. Ese es el propósito principalmente del dragón aquí en Apocalipsis, que es Satanás, que le habla al oído a la bestia, que es el emperador. Y sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy. El dragón, Satanás, no un dragón literal que vuela por los cielos, no, es un símbolo. Satanás le sigue hablando
agente en el poder, al gobierno público, al que se ve y al que no se ve, el que está en las sombras también mandando, para causarle daño sobre todo a los hombres y mujeres de Dios, persecución, tristeza. Y a veces la persecución no es directa, que en algunos países lamentablemente no hay libertad de culto, no se puede hablar de Cristo, eres penado y asesinado por tu fe en Cristo. En este siglo sigue sucediendo en muchos países de Asia y de África, cristianos asesinados por su fe. Es lamentable, no hay libertad de culto, pero estamos viendo un movimiento woke que está creciendo en el mundo, y nosotros los cristianos, que somos pro vida, pro familia, somos el blanco de este movimiento. Entonces nosotros en Occidente, en Oriente, ya les comenté lo que sucede en Occidente, miren lo que está sucediendo. Entonces países supuestamente de primer mundo prestándose para estos ataques, porque Satanás les habla al oído, tienen poder y bueno, para atacar a la iglesia, atacar a la familia, atacar a la fe, atacar al cristianismo. Y nosotros como cristianos podemos estar siendo perseguidos de otra forma, e incluso nuestra vida puede estar corriendo riesgo, pero la invitación de Dios es a que no tengas miedo del que mata el cuerpo. ¿Por qué? Porque tu alma, que es eterna, va con Él y vas a descansar. No tengas miedo de las situaciones temporales, porque son así, temporales, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que quiere transmitir el libro de Apocalipsis. Entonces ahí en el capítulo 14 nos vemos los capítulos anteriores, insisto, 7 sellos, 7 recuerden que es el número sagrado, número perfecto, 7 sellos, 7 trompetas, advertencias, pero ya en el 14 Dios dijo, ya no les voy a dar más advertencias, se sienta en el trono y dice que lo que le viene al imperio romano, a los gobernantes y a todos los que han servido para el mal y se han prestado para el mal, lamentablemente se prestaron para el mal, Dios tuvo mucha paciencia, se les dio advertencia, siguieron haciendo lo malo, ahora lo que les viene es el tormento y sufrimiento eterno en el infierno, que algunos quieren creer que el infierno es aquí y no existe. Bueno, crean lo que deseen, tienen libertad de escoger y creer lo que deseen, pero una vez que sea real el infierno, no pueden decir, y que se den cuenta en el más allá que sí es real, ya no hay manera de arrepentirse, ya no hay manera de buscar de Dios, porque ya es tarde. Las oportunidades para buscar de Dios y evitar la condenación eterna, como las oportunidades que tuvo el imperio romano y las mismas que tuvo el faraón egipcio de las 10 plagas, son mientras que estamos vivos. Pero lo sorprendente es que con todas las oportunidades que da Dios y con todos los llamados de atención, a veces los seres humanos, los gobernantes, no queremos arrepentirnos de nuestros pecados y no queremos hacer las cosas como le agrada a Dios y queremos seguir haciendo las cosas mal. Entonces Dios le está diciendo a la iglesia, no te preocupes, tú vas a sufrir temporalmente, pero ellos van a sufrir eternamente, por no querer buscar de mí, por no querer arrepentirse de sus obras. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios a través de esta información que nos está dando en el Apocalipsis? Que a pesar de lo que estés sufriendo aquí, en el Apocalipsis de tu vida, puede ser enfermedad, puede ser temas económicos, políticos, sociales, como los que podemos estar viviendo aquí en Venezuela, existenciales, emocionales, no sé, el dolor y el sufrimiento que tú puedas estar viviendo aquí, familiares, eso es temporal. Busca de Dios, conságrate en Él, está pegadito a Él, porque morir en Cristo, o sea, los que mueren en Él, Señor, es decir, que están unidos a Él, viven una vida no religiosa, sino espiritual, donde tienen un encuentro profundo con Jesucristo a diario, no porque tengo que hacerlo para evitar el infierno, sino porque quiero hacerlo, porque me siento muy agradecido por lo que hizo por mí en la cruz, por lo que ha hecho toda mi vida a través de su palabra, a través de la oración, de interceder por mí, a través del Espíritu Santo que vino aquí gracias a su entrega y a su cruz. Entonces, todo lo que sigue haciendo por mí hasta el día de hoy, por gratitud yo quiero pasar más y más tiempo con Él. Yo quiero levantarme con Él y acostarme con Él. Yo quiero, cada vez que tengo un momento difícil, preguntarme qué haría Él. Y vivir siempre consciente de que soy un discípulo, un seguidor de ese hermoso y gran Maestro. Ese encuentro profundo con Él a diario, y que cada día entonces, por pasármela tanto tiempo con Él, me parezca a Él, va a ser que cuando muera, porque es inevitable, allá en los tiempos del primer siglo del Imperio Romano, por la persecución injusta y cruel de estos gobernantes, hoy en día puede ser por cualquier otra cosa, no sé, pero la muerte es real.
pero que tú puedas mirar la muerte a los ojos y decir, no tengo miedo, porque yo me voy con el Señor. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cómo no vas a sentirte supremamente bendecido viviendo con esa fe cuando no le tienes miedo a la muerte? Tampoco le tienes miedo a la vida, ni a lo que te pase aquí en la tierra. Entonces ya no vives desde el miedo, sino vives desde la esperanza, desde la fe y el amor. Estos tres, como dice también Corintios, pero el mayor de ellos es el amor. Por supuesto que vas a ser supremamente bendecido. Así que esa es nuestra invitación con esta segunda bienaventuranza, los afortunados del Apocalipsis. Y recuerda que Cristo no quiere, y nuestro Padre Celestial no quiere solamente que tú vayas a los cielos, sino que mientras que llegas allá sea transformado. Tomas toda esta información y permítete ser transformado. Que Dios te bendiga y te amo en Cristo.